Y ahora, en este punto, regresamos un poquito atrás, ¿vale? Y no vamos todavía a esto, regresamos un poquito atrás, os introduzco esta última parte. Introduzco a una persona que se llama Sagrario Díaz, que entró en nuestras vidas el 3 de enero. Sagrario hizo que este ensayo se llenara de vida, porque gracias a ella creamos una red de familias que hoy están aquí y que yo sola no hubiera podido, nosotros con nuestros medios no hubiéramos podido, vivimos en chozas, no conocemos gente de Colmenar demasiado. Ella fue aunando a las amigas de su madre y de su abuela, y las amigas de su madre y de su abuela hoy están aquí con nosotras en forma de hijas y de nietas. Entonces tengo que agradecérselo muchísimo. Vamos a terminar con algo que atravesó este libro. El título, veis que es Los rostros y las sombras. Los rostros son ellos, las sombras son ellas. Nosotras siempre estamos a la sombra, siempre estamos un poco así, invisibilizadas. Las mujeres que tanto sufrieron las guerras, que tan poco tuvieron que ver con su organización y desarrollo. Entonces, estas mujeres que se fueron como sirvientas, como lavanderas, como costureras, como extraperlistas, siguiendo a los maridos en la espera, estas mujeres que fueron violadas cada vez que querían ver a sus maridos en las cárceles o que simplemente esperaban, estas mujeres que no querían ir a las comunicaciones para no quedarse embarazadas porque ya no aguantaban otra carga más de los hijos, solas. Estas mujeres que trasterraban con ellos y que aguantaban el peso de las familias. Muchas sufrieron consejos de guerra, lo veréis en los pies de página de muchas de ellas. Entonces, a raíz de todo esto, de propio derecho están aquí. Hemos recuperado sus nombres y los hemos puesto en letras negrillas al lado de los nombres de sus maridos. Muchas de las biografías penitenciarias que recogemos en el libro no tenían esposas. Hemos tenido que ir uno por uno en los archivos para aquellos que no eran solteros, recuperarlos y traerlos. Con gran orgullo. De momento es lo poco que tenemos y esperamos que podamos avanzar más. Las que hemos tenido consejo de guerra hemos puesto en los pies de página referencias a sus consejos de guerra. Hay muchas novias, hermanas y esposas que colaboraban con los huidos de la sierra, todos lo sabemos, con los guerrilleros. Y ellas fueron represaliadas también. Pero mucho mejor que yo nos lo van a contar ellas. Y es un homenaje que les queremos hacer esto. Somos las esposas, las luchadoras, las abnegadas, las ignoradas, las sabias, las feministas, las insultadas, las viudas, las mantenedoras de los vínculos, las que tan poco tuvimos que ver con la generación de esta guerra maldita y que sin embargo tanto sufrimos las consecuencias. Úrsula, Joaquina, Ignacia, Isabel, Ana, María Salomé, Guillerma y tantas otras. Somos las hijas a las que criaron abuelas y tías, las que llorábamos ausencias y que a los 6 o 7 años conocimos a un señor enjuto y de rostro duro que decían era nuestro padre. Las que nos debíamos sentir distintas por ser hijas de rojos, cuando nuestro color favorito era el verde o quizá el rosa. Aquellas a las que nos robaron la niñez. Catalina, Lucía, Jerónima, Ana, Pilar, Joaquina Esmeralda, Pedro, Mercedes, Juan, Consuelo, Maripaz, Joaquina y tantas otras. Somos las nietas de la perplejidad y el asombro, del descubrir y el preguntar, del no creer y persistir. Sagrario, Olga, Maripaz,
David, Silvia, Conchi, Sandra y tantas otras. Somos esos bebés nacidos en las chabolas, a la derecha o debajo de uno de los ojos del puente. Nuestras cunas mecidas al amparo del corpus jurídico penitenciario católico que nos bendijo. Lucía, Pedro, Consuelo, María del Carmen, Francisco y tantos otros. Somos toda la gente que nos dejamos permear por una historia, a la que ponemos voz y tinta, porque ni los presos ni sus mujeres pudieron hacerlo. Dejamos que el silencio nos hable y entendemos que los represaliados lo fueron por luchar por la liberación objetiva de la miseria y el caciquismo, las grandes desigualdades al fin. Y acabamos con una frase de Alicia Berta Quintero Macua, que dice: hace tiempo que ellas se han convertido en agente fundamental de la historia, de una historia de solidaridad, vulnerabilidad y resistencia. Muchas gracias a todos por haber venido, y ahora le vamos a dar el micrófono a alguna de las familias que me consta que quieren contarnos algo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy reciben un homenaje mis abuelos, mi madre, mi tía, mi familia. Todos los hombres y mujeres que por defender la democracia vieron truncadas sus vidas, violadas sus ideas, rotos sus sueños, enterradas sus esperanzas y silenciada su libertad. Ellos y ellas, nuestros héroes, nuestras heroínas, intentaron arrebatarles su dignidad y también perdieron la guerra. Con la muerte de Franco desapareció la dictadura y conseguimos la democracia. Hoy, más que nunca, la democracia se tambalea. Tenemos que cuidarla, hay que mimarla. No permitamos que nos engañen, ni tengamos miedo de decir quiénes somos y de dónde venimos. Esta parte de la historia que tanta sangre y tanto sufrimiento padecieron nuestras familias no deben caer en saco roto. Los jóvenes, que son el futuro, no debemos mantenerlos al margen de la ignorancia. Deben conocer esta parte de la historia, la que ha permanecido oculta durante tantos años. Gracias a la libertad, hoy podemos estar aquí recordándoles y regresándoles. Cuando ha sido posible que pervivan en la historia. Gracias, Viviano, Úrsula, Catalina, tía Lucy, gracias. Cuando las piedras hablan, los rostros y las sombras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a expresar lo que siento, si puedo. A ver, dicen que cada persona lleva en sus genes los sentimientos, las alegrías, el sufrimiento de nuestros antepasados. Desde que era una niña no he soportado las injusticias, los abusos de personas que se creen superiores a los demás. No lo son.
Siempre lo he tenido claro. No sabía de dónde me venían estas intuiciones. Ahora sí lo sé. Mi abuelo, Ezequiel, luchando de forma activa por una vida más justa, fue encarcelado por muchos años. Mi abuela, Isabel, a pesar de su demencia, luchaba para mantener a sus hijos, Antonio, Francisco y Joaquina, siempre unidos, apoyando ciegamente a su marido, con grandes valores. Abuelos, descansar en paz con toda la luz divina. Os queremos siempre. Y ahora quería agradecer. Hablo en nombre de todos los familiares que nos habéis convocado aquí. Queremos agradecer y dar las gracias de todo corazón. En primer lugar, a Alberto Pascual, director y productor de la película Estos muros, por empezar a dar luz a estas injusticias, a la Asociación de Chozas de la Sierra, a Claudia, a Lorenz, a Fernando Colmenarejo por su colaboración en este libro, y en especial a Silvia, que para todas nosotras ha sido un gran ejemplo de trabajo, búsqueda, organización, para dar luz a la memoria de nuestros seres queridos que tanto padecieron. Ahora sus historias están completas. Orgulloso de todos ellos por dedicar su vida a la búsqueda de la libertad. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Yo me he tirado semanas en la puerta de la cárcel, de homenaje, hasta que ya me pasaron para él. No me hace falta leer, lo tengo aquí. Una cosa que se lo cuente a uno y otra cosa que lo pase uno. Y eso no se olvida. Lo que te lo cuentan es lo que tú pasas. Bueno, pues yo he estado generalmente muchos días en la puerta de la casa con la mía. Chozas o chozas, como sea, es igual. Y hasta que ya los dio la pena. Y salieron y me cogieron y dan la pasa. Y estuve ahí en un sillón pegado a mi padre. ¿Sabes? Y ahí estuve hasta que me dejaron. Estuve unos días y ya me marché para casa. Estar más tranquilo. A mi padre, lo vi allí, a mi padre le estaban tratando bien. Y me marché más tranquilo que entré. ¿Qué edad tenía? ¿Eh? ¿Qué edad tenía? Unos 7 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 6 o 7. ¿Cuántos años tenía? 6. No, más. No, 6 o 7. 8 por lo menos. ¿Cómo que? Es igual, 7, 8, es igual. Pero me acuerdo, yo, eso es lo que voy. ¿Dónde dormías? ¿Dónde dormías? Cuando tenías frío, en el culo donde estabas con tu padre, ¿dónde dormías? Pues en un sillón, al lado de él. Sí. No dormías con el caballo, no ibas en la cuadra. Esas mulas de las que hablaban, que llamaban las vagonetas. Sí, eso ya lo he visto. Yo cuando desde la puerta lo veía porque salía a pasear los caballos. Y yo lo veía, pero no podía entrar. Cuando ya me dejaron, lo digo lástima, cuando ya me dejaron de entrar, pues sí lo veía. No dormías al lado porque tenía frío. ¿Ibas con tu padre a dormir donde estaban las... ¿Y te acuerdas si había un maestro, el maestro Castillo, que enseñaba a los niños? Era el practicante del destacamento y cogía a los niños y les enseñaba y hasta les ponía deberes, nos había contado Juan. O sea, los niños... No sé si había eso, algo me acuerdo de eso. A mí no me dio clase de eso, pero sí que lo vi. Había un practicante que se llamaba Castillo, tenemos su biografía, y les ponía deberes a los críos. Y les castigaba sin jugar. Eran 22 chabolas
las que había en el destacamento, 2 las usaban para Pérez, de la empresa Lizarán, y las otras 20 las usaban los familiares. Había una itinerancia, porque claro, sí que es cierto que acorde con las libertades condicionales, los presos se iban y llegaban otros y demás. Hay que pensar que es como una especie de bolsa de trabajo donde venían remesas de obreros que se necesitaban, la empresa solicitaba pues barreneros o peones o lo que fuera, y entonces venían, y en esas chabolas se albergaban muchas familias que venían de lejos, etc. Ahí se hacían las comunicaciones, se cobijaba, hay bastante, ellos describen bastante en uno de los expedientes la vida. Veía que lo que está contando lo veía yo, pero luego ya cuando entré, a mí no me dijeron nada, pero si me lo dicen, lo hago lo mismo, o sea que no hay problema. He hecho muchas cosas por ahí. Yo allí en la calle lo tiré, al menos 6 o 7 días. En la calle. Y ya lo digo que era. Y ya la casa para adentro. Y me senté en el tacón de la casa. En principio hemos recogido, como su padre, hemos recogido las biografías penitenciarias de más de 220 presos. Hay que reconocer que a la hora de decir en qué nos enfocábamos, fuimos a las penas mayores en principio, muerte conmutada a 30 años y situaciones similares. De ahí hemos estudiado bastante consejos de guerra y hemos completado con los consejos de guerra también alguna información de ya biografías hechas en la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Largo Caballero, el Portal Dara o la Universidad de Alcalá, que si mal no recuerdo lo tenéis todo ahí. Es un reto. Hemos querido también de todas las familias hacer un apartado aparte, porque es de forma especial ellas. Hemos hecho la historia al revés, en el capítulo de las familias hemos hecho la historia al revés. Han sido las familias más cercanas que le hemos dedicado un capítulo especial, no porque fueran diferentes a otros presos, sino simplemente porque las conocemos, son cercanas a nosotras, son de Colmenar Viejo. Y entonces ha sido un poco la historia al revés. Desde los nietos hemos ido para atrás. Por eso, curiosamente, los penados son los últimos en esa descripción que hacemos de cada familia. En el último capítulo, que son los rostros y las sombras, simplemente son las biografías de más de 200 presos, que yo os digo que hay personas muy significadas, personas que incluso acabaron en el Partido Socialista en cargos. Leedlo, en cargos hasta pasada ya entrada la democracia y todo eso. O sea, hay personas muy significadas, hay personas que se enrolaron en células comunistas en la clandestinidad, hay personas que su vida totalmente se defenestró, ya no, los derroteros fueron incluso, bueno, todo apunta a presos ya sociales de no rehacer sus vidas, evidentemente. Muchos presos no volvieron nunca a sus pueblos de naturaleza y vecindad. Todo eso se va viendo, incluso veréis que algunos los hemos titulado con algún tipo de frase porque hemos encontrado incluso expedientes duplicados, gente que no tuvo su consejo de guerra hasta muy tarde pero permaneció en la cárcel, con penas de muerte incluso que se mantenían en prisión preventiva. Esa casuística ha sido de casualidad, no es que nosotros lo hayamos ido buscando, hemos ido a los presos, ya digo, más graves, y al después estudiar sus consejos de guerra nos hemos encontrado con estas casuísticas. Yo tengo que decir para terminar que la casuística nos posa en una realidad que supera las ideas generales, que nos permite no simplificar tanto, nos permite ver toda la escala de grises que conforma la historia. La historia no es ni blanca ni negra.
La historia se compone de una serie de relaciones humanas que había carceleros malos y había carceleros menos malos, dentro de lo que es una función de carcelero. Había destacamentos donde eran muy duros con ellos y había otros destacamentos, como en un momento dado, por ejemplo, el director de uno de Chorras pues fue expedientado porque era laxo en sus... se llamaba expedientes de moralidad o de irregularidades, porque se cometían, pues dentro del destacamento se permitían las relaciones humanas, yo también quiero pensar, que hacía que primase lo humano y realmente el absurdo, ¿no? El sinsentido, que al pasar de los años, daos cuenta que nos acercamos ya hacia al año 50, cuando se cierra este destacamento, en que les dejaban dormir con las familias, por ejemplo, en Colmenar, en Madrid, pernoctar, y entonces, pues bueno, cuando viene el inspector de la Dirección General de Prisiones, pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En los expedientes administrativos de responsabilidades, y te encuentras una serie de relaciones humanas que te dan luz y te trasladan en el tiempo. Nos tenemos que trasladar mucho en el tiempo para aprehender con H las relaciones humanas de nuestros abuelos y de nuestros padres con los entornos en los que les tocó vivir. Y esta es la riqueza que yo creo que aporta el irnos de lo general a lo local, porque las simplificaciones son peligrosas y además porque bueno, nos ayuda más a comprender y a tener un espíritu crítico mucho más formado. Muchas gracias. Antes de terminar, quería otra vez agradecer vuestra presencia esta tarde en la sala, sobre todo a las familias de los presos, como ha explicado Silvia, a través de mucho trabajo que hemos conseguido contactar con vosotros y vosotros. Y nos orgullece de que somos capaces de hacerlo, porque una cosa que tenía claro con esta presentación es marcar que este no es el fin de trabajo que tenemos en la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, es más bien el comienzo de mucho trabajo que tenemos delante. Queremos contactar con más familias, queremos contar más historias, tenemos que grabar voces que a lo mejor son cerca de no poder contar su historia. Tenemos que conservar y recordar estas historias, porque a la vez de que el libro, como habéis visto, tiene la parte, digamos, técnico, que son muchos informes, haciendo muchos archivos, también la parte que hemos primado mucho es las historias que nos cuentan las familias. Yo creo que es muy importante porque hay muchos detalles que no están en los informes oficiales. Contrastando uno con otro llegamos a la verdad. La verdad es relativo, pero nos parece que la importancia de las historias de las familias y cómo afectaba las vidas de las personas es muy importante. Quería también aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento, por el Ayuntamiento de Soto Real, por darnos este espacio y también por acompañarnos en este viaje de lo que es para nosotros el objetivo de este proyecto en la asociación, de la recuperación, conservación y puesto en valor del espacio del destacamento penal. Sabemos, por ejemplo, en el caso de las Jarrillas, que es un satélite, digamos, es ligado al destacamento penal de Chozas de la Sierra, en una visita con Paco, que hicimos Silvia y yo con Paco por Colmenar Viejo, las Jarrillas, que queda muy poco de los edificios ahí, pues el señor ganadero que ocupa este sitio nos aseguró que esto no existió, que no había sitio ahí, que esto es una fábula que hemos inventado y estas cosas no existen. Entonces, este es el tipo de obstáculos, por decir una cosa, que tenemos que superar, y es el labor y es el objetivo, es el razón de esta asociación para conseguir, no solamente en este campo, pero en muchos otros campos,
de superar estos obstáculos que nos ponen cada vez más en ciertos lugares, pero estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Sotogrea para ayudarnos en este sentido, y también, obviamente, en este último año hemos sido acompañados por el Ministerio de Memoria Democrática. Hemos conseguido una subvención para poder publicar este libro, y también estamos en conversaciones con el secretario de Estado y todo su equipo para crear este cordón de hitos históricos que trabajando con Fernando también y otras personas para conseguir una especie de protección jurídica de estos espacios. Tenemos este peligro siempre de que personas que no piensan como nosotros intentan borrar la historia, y es nuestra forma de conseguir en nuestra asociación de que vamos a proteger y dejar la historia bien escrita, bien grabada, bien puesto en valor para futuras generaciones. Y con esto más o menos lo podemos terminar. No sé si alguien quiere preguntar algo a la mesa o contar alguna historia más. El micro está abierto. Yo sé que hay alguna gente interesante entre el público que si atrevéis a lanzar alguna pregunta intentaremos a responder. Hola, no sé si tenemos tiempo para leer lo del poema de mi abuelo sobre el Consejo de Guerra. Bueno, yo soy David Matellano y mi abuelo era Gregorio Serrano, estoy con mis hermanas, somos los nietos de un penado, y primero quiero agradeceros mucho haber hecho esto, porque estoy seguro que tanto a mi abuelo como a mi abuela les habría encantado, y por supuesto a mi madre. O sea, nosotros súper agradecidos de que lo hayáis hecho y que les deis visibilidad. Entonces, bueno, mi abuelo pertenecía a la UGT y en abril del 39 le encarcelaron. Y él escribe, era una persona, era campesino, y en la cárcel aprendió pues muchas cosas. Básicamente lo básico de escribir, sumar, multiplicar y demás. Y luego dio clases. Pero en concreto aquí vamos a leer uno de los poemas que hizo, porque escribió muchísimas cosas. He tenido la suerte de pasar mucho tiempo con él, y todas estas cosas, muchas las sabía, aunque muchas de las que habéis contado no. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más. Se llama Mi Consejo de Guerra, y habla sobre la prisión de Porlier en Madrid el 30 de enero de 1943. De la cárcel de Porlier nos sacan bien amarrados a las Salesas de Madrid, donde seremos juzgados. Es un consejo de guerra que dice: nos van a juzgar y presentan más estrellas que el espacio sideral. 43 es el año, el día 30 de enero. De 27 que estamos, a mí me toca el tercero. Gregorio Serrano Mingo, vocifera el presidente, encarándose conmigo, se va a leer su expediente. Leen el legajo, muy fuerte. El fiscal, la conclusión. La pena será de muerte, adhesión a la rebelión. Al oír las acusaciones, escucho con atención. Su oído y malas intenciones me llenan de indignación. Mentira ese contenido, pues no hay ninguna verdad. Honradamente defendido el gobierno de España legal. Cállese el acusado, el presidente me corta. Como puñales sus ojos, todo veneno en su boca. ¿A qué rebelión se refieren, señores del tribunal? Los sublevados ustedes contra un gobierno legal. Otra vez el presidente echa la petición, me dice muy sonriente: conforme la resolución. Mi gobierno pierde la guerra, llevo 4 años en prisión, ahora a muerte me condenan, adhesión a la rebelión. La guerra la ha ganado el fascismo internacional. Como ahora tienen el mando, su gozo es asesinar. Basta, dice el presidente, ya sabe su petición, la pena será de muerte sin derecho a conmutación. Hay un murmullo en la sala, por la petición fiscal, lo que hacen los tribunales de Franco para matar. Así son los tribunales de esta humillada nación, compuesto por militares peores que la Inquisición. Formando los tribunales la farsa de defensores, tienen los mismos collares, también son acusadores. El mío no hace falta, mi esposa le va a visitar, le dice, no me interesa, pues le van a fusilar. Minutos no llegan a 7 los que me tardan en juzgar, así se ve claramente la intención de asesinar.
A muerte me han condenado, sin escucharme siquiera. De hablar no me han dejado, así es la justicia que impera. Toda la razón tuvimos, pero la fueron quitando. Lo cierto es que sucumbimos, cuánto inocente matando. Deseo, mi esposa querida, que sepan mis descendientes, si es que me quitan la vida, he sido honrado e inocente. Doy fe de que así fue. Y en alguno le pone el oficio, si tiene algún significado concreto. O sea, cuando describe a todos los penados, hay una lista y hay una columna que habla ahí, pues a uno le pone chofer, a otro le pone desterrado. ¿Qué sentido tiene esa columna? Si tiene algún sentido en particular. ¿El listado te refieres al último listado? Sí. Que si tiene alguna cosa en particular, cada uno... Mira, el último listado es... de vaciar las boletines oficiales del Estado, básicamente, son las órdenes con las fechas y el boletín en que sale en el boletín oficial del Estado la liberación. De ahí sabemos que estuvo en el destacamento que ponemos, porque el que ya se iba del destacamento y se iba a otro destacamento, aquí no figura. Eso no quiere decir que no pasara por el destacamento, con lo cual hemos llegado a 1186 en este periodo. El que esté en negrilla son de los que hay reseña o biografía penitenciaria de alguna forma a lo largo del libro, porque nos hemos detenido más en ellos porque participa de alguna forma en el libro, ya sea como cocinero, ya sea porque es de alguna de las familias, etc. Y hemos querido mantener los que sabemos que se les declaró la libertad condicional con destierro, porque el destierro es algo muy dramático, representa un hito en la vida de alguien, que no puedas volver a tu sitio de naturaleza y vecindad, y entonces hemos querido mantenerlos. No quiere decir que sean todos lo que haya dado de sí el boletín oficial del Estado. Habrá... ¿sabes? En relación con lo que me dices de los oficios o... Bueno, que si tiene algún significado en particular. Sí, vemos que hay un porcentaje que son desterrados, vamos, un porcentaje claro, muy elevado. Sí. En principio, te comento, los oficios hemos querido, además que es una cosa muy linda, porque muchos de los que inician como campesinos, campesino del campo, jornalero, de numeración que figurará en su ficha, después tienen 2 o 3 oficios a medida de lo que les lleva la vida penitenciaria. Y hemos querido mantener todos los oficios, es decir, si en su ficha figura como campesino, pero después en el Consejo de Guerra a lo mejor figura como machacador o figura como barrenero, entonces eso quiere decir que aprendió, o es zapatero, pero después pone peón albañil. Todo eso lo hemos querido recoger en las medidas que fuera y que tuviéramos. Las estadísticas que figuran en uno de los anexos, hemos hecho estadísticas de una muestra de fichas penitenciarias, que creo que son 333, perdón, y si es extrapolable o no, pues es una buena muestra, 333, en lo que hemos querido recoger, tanto de oficios. Evidentemente la España era una España proletaria, evidentemente era una España campesina, entonces siempre el grueso está en esos oficios, es así, por lógica. Y después los estados civiles y demás. Todo viene un poco del análisis de las fichas penitenciarias, que estimamos que bueno, pueda darnos una información bastante certera y bastante extrapolable al resto de la población penal. Bien, vale, gracias. Si vamos terminando,
Muchas gracias, Luis. Digo que muchas gracias otra vez por asistir esta tarde. Muchas gracias a Silvia, muchas gracias a Claudia, muchas gracias a Pedro, que es el diseñador del portada y el maquetador del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando por tu aportación también, muy valiosa como siempre. Y os indica de que también se puede comprar libros saliendo, si no habéis comprado entrando, pero también estará disponible no solamente en Copial, que es la librería aquí en Soto, va a estar en las 2 librerías de Comunal Viejo. Ahora mismo está en lo de La Fuente, se llama así, ¿no? Y luego en arriba donde el mercado hay otro que va a estar, mira, en el Mirador. Y también, pues obviamente en Busta Viejo va a estar, como no, y estamos en negociaciones como siempre con Miraflores, que no termina a buen sitio, pero seguimos negociando. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Puedo tener la